2.8 Practica lo aprendido, quinto grado. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Katy Gómez, a Emi Sánchez, a Jacqueline y a Julio Álvarez. En el número 1 vamos a efectuar las siguientes divisiones. Literal A, 14 entre 0.4. Literal B, 25 entre 1 unidad 5 décimas. En el literal C, 147 entre 4 unidades 2 décimas. En el literal D, 12.6 entre 3.6. En el literal E, 42.12 entre 1.8. En el literal F, 11.27 entre 2.45. En el literal G, 15.6 entre 3.12. En el literal H, 21.182 entre 6.23. Y en el literal I, 6.864 entre 1.32. Resolvamos estos ejercicios en la siguiente imagen. El literal A es una división de un número natural entre un número decimal hasta las décimas. En este caso se corre el punto decimal tanto en el dividendo como en el divisor una cifra. El resultado que se obtiene en el literal A es de 35. En el literal B, de igual manera, es una división de un número natural entre un número decimal hasta las décimas. Entonces se corre el punto decimal una cifra hacia la derecha y la división queda 270 entre 15. Al hacer la división, el resultado es de 18. En el literal C, al correr el punto decimal una cifra hacia la derecha, la división queda 1470 entre 42. Al hacer la división, el resultado es de 35. En el literal D se va a dividir un número decimal entre otro número decimal. Tanto en el dividendo como en el divisor vamos a correr el punto decimal una cifra hacia la derecha y la división nos va a quedar 126 entre 36. El resultado que vamos a obtener en el literal D es de 3.5. El literal E de igual manera es una división de un número decimal entre otro número decimal con cifras hasta las décimas. De igual manera, el punto decimal se corre una cifra hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor, y la división será de 421.2 entre 18. Y el resultado que vamos a obtener es de 23.4. El literal F es una división de un número decimal entre otro número decimal con cifras hasta las centésimas. Entonces el punto decimal se corre dos cifras hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor, y la división queda de 1127 entre 245. Al realizar la división, el resultado es de 4.6. En el literal G, de igual manera, el punto decimal se corre dos cifras hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor, y la división en este caso queda de 1560 entre 312. Y el resultado que se obtiene es de 5. En el literal H, la división es de 21.182 entre 6.23. Corremos el punto decimal dos cifras hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor, y la división queda de 2118.2 entre 623, y el resultado que se obtiene es de 3.4. En el literal I, la división es de 6.864 entre 1.32. Corremos el punto decimal dos cifras hacia la derecha y la división queda de 686.4 entre 132. Al realizar la división, el resultado es de 5.2. Número 2. Calcula el residuo de repartir la cantidad de litros dada en recipientes con la capacidad indicada. Literal A, 6.4 litros en botellas de 2.1. Literal B, 5.3 litros en picheles de 4.6. Número 3.
Juan reparte 4.2 litros de jugo en depósitos cuya capacidad es de 0.4 litros. Literal A, ¿cuántos depósitos llenará? Y literal B, ¿cuánto jugo sobrará? Resolvamos ejercicio número 2 y ejercicio número 3 a continuación. En el literal A nos piden que encontremos el residuo de la división 6.4 entre 2.1. Vamos a correr el punto decimal, una cifra hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor. Y la división ahora es 64 entre 21. Veamos en la tabla del 21 qué número multiplicado por 21 da 64 o cerca de 64. 21 por 1 es 21. 21 por 2 es 42. 21 por 3 es 63. Entonces el número que más se acerca a 64 es 3. 64 entre 21 toca a 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Restamos. 4 menos 3 es 1. 6 menos 6 es 0. Vamos a colocar el punto decimal en el residuo en la misma dirección en donde estaba originalmente. Entonces el punto lo colocamos aquí. Por lo tanto, la respuesta para el residuo en el 1.A es de 0.1 litros. En el literal B vamos a encontrar el residuo de la división 5 unidades 3 décimas entre 4 unidades 6 décimas. Como es una división de decimales hasta las décimas, entonces corremos el punto decimal una cifra hacia la derecha. Y ahora la división es de 53 entre 46. Un número que multiplicado por 46 de 53 o cerca de 53 es 1. 1 por 6 es 6. 1 por 4 es 4. Ahora restamos. 13 menos 6 es 7. Este quedó en valor de 4. Menos 4 es 0. Vamos a colocar el punto decimal en la misma dirección en donde estaba originalmente. Y tenemos para el residuo una respuesta en esta división de 0 unidades 7 décimas de litro. En el número 2, la división a resolver es 4.2 o 4 unidades 2 décimos entre 0.4 o 4 décimos. El punto decimal lo vamos a correr una cifra hacia la derecha, tanto en el dividendo como en el divisor. Y la división nos queda entonces 42 entre 4. 42 entre 4. 4 entre 4 toca a 1. 1 por 4, 4. Restamos. 4 menos 4, 0. Bajamos la siguiente cifra que es 2. 2 entre 4 no se puede, por lo tanto escribimos 10. El punto decimal lo vamos a colocar en la misma dirección en donde estaba originalmente y el residuo en este caso nos queda de 0.2. En el literal A la pregunta era ¿cuántos depósitos llenará? Llenará 10 depósitos. Y en el literal B la pregunta era ¿cuánto jugo sobrará? Sobrará, según hemos observado en el residuo, 0.2 litros. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video.